conciencia para el autismo. Hemos querido presentar este material ahora. Hemos puesto ahora como un párrafo, ¿no?, de una nueva visión, una visión de todos acerca del autismo, porque la verdad es que nuestra misión como médicos y como personas las personas que hacen intervención tienen una visión muy diferente ahora, y la visión acerca del autismo tiene que ser una visión general, una visión de todos. Por eso he titulado esta sesión como Autismo, una nueva visión y una visión de todos. Bien. Empecé diciendo que es importante hablar de autismo por la enorme trascendencia social del autismo y la elevada prevalencia. Explica la amplia resonancia alcanzada del trastorno más allá de los ámbitos científicos al acaparar espacio en medios de comunicación. Yo creo que es una de las cosas importantes. Nosotros en nuestra formación tenemos algunos datos, ¿no?, en los que hemos recibido a lo largo de nuestra preparación. Sin embargo, hay mucho en los medios de comunicación acerca de cosas que pueden ser correctas y un buen número de aquellas que son incorrectas al hablar del trastorno del espectro. Por eso es importante ahora dar la información precisa. Y tenemos mucha información acerca de sobre autismo, pues precisamente el día 2 de abril en el que estemos haciendo conciencia por autismo, si es que las vacunas provocan autismo o no, diferentes terapias para intervenir a niños con trastorno del espectro, que hay en relación al síndrome de Asperger, por ponerles un ejemplo muy corto de muchísima información que está en todos los medios de comunicación. Para el 24 de septiembre del 2010, las búsquedas de Google dieron 14.600.000 entradas para la búsqueda de autismo, y esto fue para el 2010, probablemente para ahora estarán duplicadas. 12.700.000 entradas para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y 6.720.000 entradas para dislexia. Entonces estos temas se buscan muy frecuentemente. Ahora, cuando nosotros hablamos de autismo y empezamos a dar diagnósticos, no sé si es que muchos de los colegas coincidirán que dicen, tú hablas de esta enfermedad de moda, este trastorno de moda que se llama autismo, entonces, ¿en verdad está de moda o es de moda este trastorno? Y ahora tenemos que replantearnos las cosas. Muchos reconocerán a este personaje, ¿cierto? Una de las primeras personas que hizo la descripción del trastorno del espectro, Leo Kanner. Y yo me identifico mucho con las palabras de él, porque yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Él decía, refiriéndose al paciente con estas manifestaciones, iba de un lado a otro sonriendo, haciendo movimientos estereotipados con los dedos, cruzándolos en el aire, movía la cabeza de lado a lado mientras susurraba o zamodeaba el mismo soniquete de 3 tonos. Hacía girar con enorme placer cualquier cosa que se prestara a hacerse girar. Cuando le metían en una habitación, ignoraba completamente a las personas y al instante se iba por los objetos, sobre todo aquellos objetos que se podían hacer girar. Empujaba muy enfadada la mano que se interponía en su camino o el pie que pisaba uno de sus bloques. Y cuando yo creo que Leo Kanner vio esto, fue la fascinación también para nosotros. Yo cuando por primera vez vi un paciente con trastorno de espectro, me pareció fascinante. Dije, estos niños son de otro planeta y quiero saber qué es lo que les pasa. Posteriormente, en 1943, empieza Leo Kanner a hacer la descripción de estos casos en el libro publicado que se llamaba Alteraciones autistas del contacto afectivo. Y él ya utilizaba este término. Significa que esto ya traía un poco más de historia. Y él se dio cuenta precisamente en 8 niños y en 3 niñas que tenían estas características. Entonces ahí los dividían en ese entonces como que los autistas de Kanner y luego los autistas de Asperger. Y vino esta diferenciación. Y es muy llamativo que Leo Kanner ya empieza a ver esta disposición, ¿no?, esta epidemiología de la presentación de los casos de TEA, haciendo en mayor proporción a los niños que en relación a las niñas. Y esto ha sido, pues, motivos importantes de investigación. Pero el pediatra bien es Hans Asperger, y es cuando sacamos de hecho a los pediatras también, quien probablemente sin conocer el trabajo de Kanner publicó un año más tarde observaciones muy similares. Pero el problema de Asperger fue que el hecho de estar escritas en alemán limitó en gran medida su difusión, porque no era un idioma que estaba muy extendido en ese entonces. En 1981, tras la traducción de los trabajos para el inglés por Lorna Wing, fue propuesto el término de síndrome de Asperger.
Y entonces, después de aproximadamente 1944 hasta el 81, empiezan a aparecer estas características de este otro tipo de pacientes con autismo que tenían características similares, pero a su vez también tenían características diferentes a los autistas típicos, entre comillas, de los que había descrito Kahneman. Pero ¿qué significa autismo? Autismo ya lo describió Eugene Bleuler a inicios del siglo pasado. 1913, él define como autos que actúa sobre uno mismo por uno mismo e ismos que es un proceso patológico, es decir, aquellos pacientes que tienen un tipo de actuación sin ningún propósito. Por lo tanto, la palabra autismo pues ya lleva mucho más de 100 años. Entonces, en verdad, de moda, el trastorno no es. Pero Kahneman, en su libro, ya establecía ciertas cosas. Primero, que estos pacientes tenían problemas en la relación social, un espectro restringido de intereses y alteración en la comunicación y el lenguaje. Todos estamos claros que es muy diferente entre hay una diferencia muy importante entre la comunicación y el lenguaje. Todos pueden tener a lo mejor un grado de comunicación por un lenguaje adecuado. Por otro lado, se empieza a hacer ya la descripción del trastorno en el DSM-3 y se lo clasificaba de esta manera hasta el DSM-4 de versión revisada, y se lo clasificaba así como trastorno autista, trastorno desintegrativo de la niñez, que es el síndrome de Heller, el trastorno de Asperger, el síndrome de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y cuando yo leí el DSM-3 era un caos, y cuando llegaba al capítulo de trastorno de desarrollo era terrible porque todo esto se parecía. Entonces dar examen de esto era horrible porque uno no sabía qué mismo tenía el paciente. Pero no es sino en el DSM-5 que se publica en 2013 en donde las cosas se ponen mucho mejores. Y yo creo que en realidad fue un momento categórico como para poder nosotros aterrizar bien las características del trastorno del espectro y poder tener una idea adecuada. Hay personas que todavía se fijan mucho al DSM-4 y esperan que todavía se mantenga este tipo de caracterización, pero personalmente creo que el DSM-5 ha hecho una gran categorización en donde unen el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el desintegrativo de la niñez, el síndrome de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, todos son trastornos de espectro autista. Lo cual fue mucho mejor, facilitó las cosas, incrementó la posibilidad diagnóstica y eso pues ayudó mucho a los niños. Pero en este mismo libro, en el DSM-5, tenemos que recordar que está este gran capítulo que son los trastornos del neurodesarrollo, en los que se incluyen todos estos trastornos que los hemos visto. El trastorno del espectro autista, el déficit de atención y hiperactividad, la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, trastorno específico del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo motor. Pero entonces, al ser trastornos del neurodesarrollo, potencialmente los niños pueden tener una combinación de todos estos. Siempre les digo a mis estudiantes de posgrado, los trastornos del neurodesarrollo son pandilleros, estos no vienen solos. Entonces no es imposible encontrarse un niño con TEA que también tiene TDA, con TDA que tiene discapacidad intelectual, con TEA que tiene discapacidad intelectual, con TEA que tiene trastorno de desarrollo motor, que tiene problemas de la comunicación, es decir, hay muchas combinaciones. ¿Cuál es el asunto? Que tenemos que disgregar los criterios de diagnóstico para poder hacer diagnósticos sumatorios. Porque a veces podemos decir, no, el niño, como una mamá que tuve, llegó y me dijo, ya doctor, es que uno dice que tiene autismo y el otro dice que tiene TDA. Luego fui donde otro y me dijo que sí tiene autismo, luego fui donde otro que tiene TDA. Y dije, señor, ¿qué cree? Cumple los criterios para los dos, tiene T y TDA. Y es importante reconocer las comorbilidades del TEA, ya lo vamos a hablar adelante. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza trastornos del neurodesarrollo? Y creo que los que estamos aquí presentes en la sala lo tenemos súper claro. Que se manifiestan de manera temprana en el desarrollo, a menudo antes que el niño inicie la educación primaria, y esto es clave. Provocan déficit en el desarrollo que dan lugar a deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico y ocupacional, y el rango de afectación va desde limitaciones muy específicas del aprendizaje hasta deficiencias globales de las habilidades sociales de la inteligencia. Y es por eso, precisamente esto, es el espectro electromagnético que no tiene nada que ver con el autismo, pero sirve el gráfico para explicar aquí lo que significa un espectro de pacientes a lo mejor que les podemos poner en este color rojo teóricamente, pacientes muy afectados, con balanceos de estereotipias muy intensas, con nada de emisión del lenguaje, con ritualismos muy constantes, hasta pacientes muy funcionales que pueden terminar sus carreras con ciertas dificultades, pero son funcionales. Entonces, cuando uno no reconoce este término que se llama espectro, uno no tiene la capacidad de reconocer esa variabilidad. Porque a veces, y la gran mayoría de las veces, no solamente en
digamos, fuera de la intervención médica del personal de salud, se malinterpretan los síntomas. El niño no tiene autismo porque me mira los ojos. Eso no es correcto, ¿no? O de repente viene aleteando y tiene autismo. No, tampoco, ¿no? Entonces, todo este espectro tiene que ser reconocido en todos los contextos correctos. Ahora, en relación a la epidemiología, de acuerdo a la literatura que está señalada acá, se escriben 6.7 casos por cada 1000 habitantes y Fombone, después de 43 estudios de 1966, establece 60-70 cada 10.000, que es equivalente. Y la literatura que está acá señala 4 pacientes, digamos, de este autismo clásico o típico, que en realidad ya no se debería utilizar este término, versus 2.7 de este autismo atípico o característico de Asperger. En este caso, yo creo que las cosas se están poniendo mucho más difíciles. Desde que estamos de regreso, 3 años, ¿no?, que estamos de regreso, ya hemos estado aquí en Ecuador de lo que regresamos de México, yo he visto al menos unos 120 pacientes con TEA. Todos los que yo he visto, ¿no? Probablemente Gustavo estará viendo el mismo número y probablemente los otros colegas de logopedias también están viendo lo mismo. Nada más a la logopedía. Estamos hablando que más o menos estamos viendo entre 4.5 a 5 pacientes mensuales con TEA. Es muy alarmante, Y ahora desde estadísticas en Estados Unidos están señalando cifras muy altas, ¿no? Uno cada 45. Es espeluznante, de verdad. Y nosotros no tenemos estadística. Por eso, a propósito, pues ustedes han visto en las redes que están pidiendo a línea que se hagan estadísticas porque en sí necesitamos saber qué es lo que está pasando con el TEA en Ecuador. Ahora, en relación a los criterios diagnósticos de TEA, pues muchos ya los hemos revisado. Quiero poner los dominios más grandes. Y aquí pues tiene 5 dominios. Primero, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades restringidas repetitivas. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, que es lo que caracteriza a un trastorno de neurodesarrollo. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas de importancia del funcionamiento habitual, y estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo, considerando al retraso global del desarrollo aquellas alteraciones del neurodesarrollo en pacientes menores de 4 años. Justo comentábamos hace un rato un paciente pequeñito de 1 año 4 meses que si tuviera año 6 el diagnóstico ese rato, pero la teoría limita un poco hacia los diagnósticos, pero son estos pacientes que tan claramente tienen el trastorno que a lo mejor están diagnosticados con esto: retraso global de desarrollo, de los 2 años retraso global de desarrollo, y a los 3 retraso global de desarrollo, y a los 4 siguen con el mismo diagnóstico, y resulta que alguien pasado los 5 te rasca un poquito y ha tenido TEA. ¿Sí? O sea, hay que ser muy críticos, ¿no? Muy críticos y revisar los criterios. Ahora, una vez que se establece el diagnóstico, nosotros tenemos que establecer el grado o el nivel de gravedad, ¿de acuerdo? Pues de grado 1 a grado 3, si es que necesita ayuda notable o ayuda muy notable. Lo que caracteriza estas son 2 puntos importantes: el grado de alteración de comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. En este caso, lo que tenemos que saber es que en grado 3 hay deficiencias graves en las aptitudes de comunicación social. La inflexibilidad del comportamiento interfiere notablemente en el funcionamiento. En el grado 2 hay deficiencias notables en las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal, respuestas reducidas anormales a la apertura social de otras personas. En los comportamientos restringidos, la inflexibilidad del comportamiento es evidente para el observador. En el grado 1, las deficiencias de comunicación social causan problemas importantes y la inflexibilidad del comportamiento interfiere significativamente con el funcionamiento en uno o más contextos. Cuando uno revisa esto, se hace bastante confuso. Y a veces uno como que le toca poner, sí, checa como para grado 2, porque a lo mejor no tiene mucho lenguaje y se le ve que es medio inflexible. Yo creo que esto con el tiempo se tendrá que purificar mucho más. Pero obviamente esto también requiere de la observación, de cómo ponerlo. Porque hay pacientes que a un momento lo podemos ver con grado de asistencia. Después de una intervención, de repente el niño viene con grado 1, ¿no? Y está muy bien. Entonces, cuando a veces los papás sí le insistimos que el TEA no tiene cura, pero que sí puede haber recuperación, y muy importante. Entonces, si es en intervenciones tempranas, como este niño que les comento, de año a 4 meses, probablemente tenga muy buen pronóstico, ¿no? En relación a los problemas o qué está asociado
qué circunstancias asocian al trastorno de espectro, es importante señalar lo siguiente: los problemas de integración sensorial. Todos estamos muy conscientes que puede existir hipo o hiperreactividad a los estímulos sensoriales, pueden generar una reactividad anómala ante determinados estímulos. Los papás me decían, es que no, mi niño no tiene hipersensibilidad sensorial porque pone la vaca Lola a todo volumen y no le pasa nada. Claro, es la vaca Lola. Pero cuando suena la licuadora, es si se arma el caos. Entonces hay mucha también dificultad de interpretación, obviamente, de los padres, pero también se ocurre en profesores, ocurre también en gente que está en formación, ocurre en psicólogos que no tienen la formación adecuada. Así es que tenemos que cambiar esto. La inestabilidad del estado de ánimo, esto es importantísimo, contribuye notablemente a una conducta disruptiva. Tengo pacientes que ya llegan en la adolescencia con TEA y sus principales problemas es precisamente el trastorno de ansiedad y depresión. Es lo que más disfuncionales les tiene. Una vez que uno inicia el tratamiento, se ponen muchos más funcionales. Cambios de humor generados por una pequeña frustración, generación de crisis explosivas acompañadas de violencia física, auto o heteroagresiva, y problemas del estado de ánimo, ya lo habíamos señalado: ansiedad, impulsividad, inflexibilidad o rigidez cognitiva. Pero se puede diagnosticar de manera temprana o existe algún signo de alarma, y esto es lo que nosotros tenemos que conocer. En los primeros 6 meses, estos pueden ser los signos que nos sugieren que el paciente podría tener riesgo. No significa que el paciente con esto sea diagnosticado de trastorno del espectro, pero sí nosotros podemos poner banderas rojas de su desarrollo y decir, ok, este niño necesita seguimiento, vamos a observar, vamos a hacer una intervención y ver si es que esto va a ocurrir. Pero inclusive hay pacientes que están más grandecitos, 2 o 3 años, que cuando uno hace un interrogatorio retrospectivo puede encontrar este tipo de cosas. En el primer semestre no muestra postura anticipatoria de levantarlo en brazos. Esto es un signo de alarma importante. No balbucea, ausencia de sonrisa social, contacto visual ausente y trastorno del sueño. Este trastorno del sueño es algo bastante característico. No lo he observado particularmente en muchos pacientes, pero cuando uno empieza a tratar de hacer asociaciones, el trastorno del sueño es algo muy común. En el segundo semestre, hay indiferencia por los padres, no intervienen en juegos de interacción social, no responde ni anticipa, rudimentos de comunicación oral, ausencia de balbuceo, no logra imitar gestos de expresiones y sonidos, y el sueño otra vez fragmentado. Para el segundo año de vida pueden iniciar la marcha tardíamente, y me parece que en la guía de práctica clínica está que no necesariamente los pacientes que tienen retraso de desarrollo son factor de riesgo para tener autismo, lo cual es correcto. Y lo ponen ahí que aparentemente los pacientes que tienen retraso de desarrollo no tendrían riesgo para hacer TEA, lo cual no estoy de acuerdo. Un paciente con retraso del desarrollo es un paciente que muy probablemente tenga trastorno de espectro, y también lo he visto en trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sobre todo en la alteración del desarrollo del lenguaje. Así es que puede iniciar la marcha tardíamente, no se interesa por niños de su edad, no señala con intención de enseñar o compartir, no comparte la atención e interés con los demás, no desarrolla juego simbólico, y el trastorno del sueño nuevamente. En el tercer año de vida, un interés interpersonal limitado, contacto visual escaso, mira fijo al vacío de forma inusual a los objetos, no desarrolla el habla o bien es muy escasa, o la ecolalia. Otra cosa importante, hay mucha confusión sobre la ecolalia. La maestra, el niño repite lo que dice, tiene ecolalia, tiene autismo. No, tampoco, ¿no? O sea, hay que obviamente guiar las cosas. No le gustan los cambios, se irrita con facilidad, rabietas y agresiones, auto y heteroagresión, y trastorno del sueño nuevamente. Para el cuarto año de vida, que ya estamos hablando, el límite aquel, el limbo, que es lo que determina el retraso global del desarrollo, aquellas alteraciones específicas del desarrollo, existe una ausencia de lenguaje y una ecolalia patológica franca, una voz de tipo peculiar, monocorde, sobre todo en el TEA grado 1, esta voz monotona, irritabilidad, berrinches frecuentes, agresión, escaso contacto visual, trastorno de percepción táctil. Un golpe fuerte parece no percibirlo, pero el simple roce de la piel puede provocar una reacción desmesurada, y también conductas de autoestimulación, no necesariamente sexual. La autoestimulación visual, la autoestimulación táctil puede ser muy frecuente. Ahora, en relación a la etiología, muchas teorías se han planteado acerca del origen del trastorno de espectro. Al principio se decía que la teoría de Bruder-Bettelheim acerca de las madres nevera, de los niñitos que están aislados de las madres del campo de concentración, podrían ser uno de los factores, pero de verdad no. Hay muchos niños que han tenido este tipo, digamos, de aislamiento y no necesariamente generan conductas autismo. Pueden tener retraso en el desarrollo del lenguaje, su interacción social, digamos, no está tan buena, pero obviamente hay que saberlas diferenciar.
Exposición ambiental, se habla mucho aquí sobre la intoxicación por metales pesados, si es que hay arsénico, plomo, etc. El comportamiento neurológico de los pacientes que tienen intoxicación por metales pesados es bastante similar, lo cual en algún momento se consideró que la intoxicación por metales pesados podría ser un agente etiológico. Sin embargo, nosotros no tenemos estudios de suelos para determinar algún grado de relación. Cambios epigenéticos, si es posible, es decir, aquellas alteraciones genéticas que nosotros vamos arrastrando y vamos cambiando, que en algún momento junto con las alteraciones ambientales pueden desencadenar el trastorno. Vacunas definitivamente no provocan autismo, ¿okay? Eso es súper importante. Dificultades obstétricas y neonatales, todas las posibilidades. Este es un factor de riesgo para muchas alteraciones neurológicas. Este es un punto muy interesante de investigación, el estrés oxidativo. Revisaba recientemente, y ya está al final de la presentación, un estudio sobre las alteraciones metabólicas del trastorno de espectro, y por eso la posibilidad o el objetivo de utilizar suplementos que modifiquen esta alteración metabólica a nivel mitocondrial que se ha descrito en algunos pacientes. Procesos inflamatorios, el síndrome de intestino permeable, que es esta disbiosis intestinal que provoca ruptura del intestino y paso a través del epitelio de sustancias tóxicas derivadas de esta disbiosis intestinal. Mayor edad materno-paterna, aquí en algún momento pues a la mamá se le puso mucha culpa acerca del trastorno de espectro al inicio, más bien ahora sabe al revés, que más bien el padre de edad avanzada podría tener mayor riesgo de tener un hijo con TEA. Y sí me ha pasado. ¿Cuántos años tiene la mamá? 25 años. ¿Cuántos años tiene el papá? 52, ching. Y el niño con TEA. Lo he visto en 3 casos, así yo creo que ustedes también lo han visto. Contaminación del aire por el tráfico en relación a la intoxicación por metales pesados, así es que la etiología, ustedes pueden ver, es muy compleja. No sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo en la parte de etiología, pero tenemos que seguir buscando. De todas formas, la doctora Hess Picciotto afirma tras complementar su estudio, precisamente porque el autismo es complejo con grandes diferencias en cuanto a la presentación y gravedad, es muy probable que sus causas sean igualmente complejas, y es hora de abandonar la idea de que una causa principal va a emerger como responsable del autismo. Así es que alguna vez que daba esta conferencia, salió una doctora psicóloga y dijo: yo estoy de acuerdo con el si está de acuerdo no hacemos nada, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo suyo desde su grado, ¿sí? Yo no voy a pelearme con el psicólogo porque yo no tengo idea de psicología, pero igual de todas formas, si es que hay muchos estudios sobre la parte inflamatoria, sobre el intestino permeable, etc., como médico yo lo voy a seguir buscando, ¿sí? Porque estos son objetivos del tratamiento. A lo mejor sabemos que es un tratamiento multimodal, pero quién sabe con el tiempo que a lo mejor modificar el comportamiento metabólico de la mitocondria hace que el comportamiento mejore, está bien, ¿no? Entonces hay que seguir buscando la posibilidad de otras intervenciones. En relación a las comorbilidades, es decir, aquellas cosas que ocurren junto con el autismo, están todas estas: la hiperactividad, el déficit de atención, la torpeza motora, inestabilidad de estado de ánimo, depresión, discapacidad intelectual, Tourette, trastorno obsesivo, ansiedad. Todas estas pueden estar asociadas. Y a su vez, todos estos trastornos también pueden estar en el diagnóstico diferencial. El trastorno de espectro autista se puede parecer a muchas cosas, así es que hay que tener bastante ojo para hacer el diagnóstico. Pero yo creo que con cierto grado de experiencia entran los pacientes por la consulta, por la puerta, y uno ya sabe que tiene autismo, pero empieza a hacer todo la recogida de información. Pues, las secretarias, las chicas que trabajan conmigo ya le saben así de pasadita, ya me pasan el diagnóstico, porque ya tienen, han observado, esto es una cuestión de observación. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues el síndrome de Rett, ¿no? Aquellas niñas con comportamientos autistas por la manifestación sindrómica, afectación de un gen específico que se llama MIP2, el mutismo selectivo, el trastornos del lenguaje y trastornos de la comunicación social o pragmático, y aquí esto está incluido en el DSM-5. Son aquellos niños que no tienen, o sea, pueden tener ciertas características del trastorno del espectro por el trastorno de la comunicación social, pero cuando uno busca otras características no cumplen. Y es un trastorno de comunicación social pragmático. De hecho un pacientito me refiere a comunicación social. Inestabilidad del estado de ánimo, esquizofrenia, esto es súper importante. En algún momento se pensó que el autismo era la esquizofrenia en niños. Entonces, desde ese momento existe alguna línea inclusive de relación. Tuve la oportunidad de ver un paciente que tenía toda su línea paterna con trastornos psiquiátricos de esquizofrenia.
y le hice una prueba genética y tenía una mutación en el gen de metilente pteridofolatorolutasa, que por cierto es uno de los objetivos de investigación de suplementación de ácido folínico para mejorar estas vías de metilente pteridofolatorolutasa. Y precisamente esta línea materna estaba relacionada con esquizofrenia. El TDA puede ser, también está en el diagnóstico diferencial. El trastorno de movimientos estereotipados, no todos los que aletean son autistas, ¿no? Nada más tengo movimientos estereotipados. Yo cuando estoy estresado me empiezo a balancear, ¿no? Pero es un trastorno de movimiento estereotipado, pero no tengo TDA. Igual la discapacidad intelectual está dentro del diagnóstico diferencial. Ahora, en relación a las pruebas, no me voy a ampliar mucho porque acá están las expertas de la evaluación. Lo que sí tengo que decirles es que en nuestro caso, como médicos, nosotros tenemos que estar sí relacionados con las pruebas de screening, como son las pruebas de evaluación rápida, como son el MCHAT y el SCQ. Yo les diría que de todo esto, el MCHAT es el que nosotros está dentro de nuestra jurisdicción, al menos como médicos. Porque el resto de pruebas en realidad requiere un entrenamiento, requiere un material específico, requiere conocimientos. Y sí ha pasado que muchos médicos es como que pásame a ver si es que los aplico. No, eso no es correcto. Cada uno tiene que tener su tiempo, su formación y su espacio. Entonces, seguramente pues ya les van a hablar más tarde de estas pruebas. En la evaluación biomédica, en la guía de buena práctica para el diagnóstico de trastorno de espectro autista publicada por Díaz Cuervo en la revista Neurología en 2005, dice que primero se tiene que hacer un examen físico general. Y esto es importante. Hemos visto muchos casos de esclerosis tuberosa. Estos pacientes tienen unas manchas hipocrómicas, es decir, como más blanquitas en su cuerpo, y se ha visto que la asociación entre esclerosis tuberosa y trastorno de espectro autista es mayor. Por lo tanto, a veces no le podemos encontrar nada y nada más las manchas nos pueden hacer sospechar del trastorno y lo podemos diagnosticar. El examen neurológico es extremadamente importante, ¿no? De reconocer alteraciones que pueden estar relacionadas con alguna alteración estructural cerebral o funcional cerebral. Evaluación de la audición es importante hacerlo. Evaluación de la visión también. Pruebas complementarias en el caso de que el examen clínico lo requiera. Si le veo al paciente pálido, pues ok, le pido una biometría. Si sospecho algo, pido exámenes dirigidos. Estudios recomendados, pero no de uso generalizado, pues ecografías, electrocardiogramas, en el caso de que nosotros encontremos algo más como médicos, y estudios neuropediátricos ante sospecha clínica. Aquí hay que poner una cosa importante. Creo que todos hemos visto esto del combo neurológico, ¿no? Y el paciente ya llega con tomografía, resonancia y electroencefalograma. Yo nunca he visto una resonancia alterada de motivo, nunca. Estudios de electroencefalografía los he visto alterados en aquellos pacientes con TEA que tienen epilepsia. Pero pedir que yo le haga un estudio de electroencefalografía de entrada, no. A menos que yo sospeche que el paciente tiene crisis. Si supongamos, si por último su sueño es muy irritable, se despierta cada rato en las noches, yo sospecho a lo mejor de una epilepsia, pues hago un estudio de electroencefalografía. Si no, no tiene sentido. Yo prefiero que esos $1,000 o probablemente más que se gastan en resonancia o electro, más bien lo utilicen en terapia, ¿no? Por lo tanto, no es correcto hacer este tipo de estudios. Y lo que sí hay que decir muy claro es que el diagnóstico del trastorno del espectro es clínico al 100%, ¿okay? Ahora, en relación al tratamiento, pues no me voy a meter mucho en esto también, porque ya lo van a hablar, pero el tratamiento farmacológico sí. Si es que el paciente tiene conductas disruptivas de impulsividad, de agresividad, podemos utilizar antipsicóticos como risperidona, aripiprazol, clonidina, antiepilépticos, pero también hay que olvidarse del asunto de que el paciente con TEA es igual a risperidona. Paciente con TEA es igual a aripiprazol. Es como que eso lo venimos arrastrando de una manera incorrecta. De los pacientes que he manejado con TEA, ninguno usa risperidona. Y usualmente ocurre que cuando uno empieza con risperidona, el paciente fácilmente y rápidamente se hace tolerante. Y cada vez nos toca subir la dosis, hasta que luego vamos hacia otro lado, que se llama síndrome neuroléptico, en donde el comportamiento empeora. Y la mamá le dice, doctor, desde que le subió las gotas, empeoró. Y luego dice, bueno, es lógico, ¿no? Entonces, lo que más bien buscamos son otro tipo de intervenciones para mejorar el comportamiento. Pero, por supuesto, si es que el paciente está muy irritable, muy agresivo, agrede a los terapistas, obviamente nos tenemos que valer de la intervención farmacológica. Y si es que luego vemos que sus niveles de agresividad van bajando, obviamente vamos bajando el medicamento. Entonces hay que olvidarnos también de esa tendencia de autismo igual antipsicótico. Si es que hay problemas de atención y hiperactividad, definitivamente, si es que es un trastorno comórbido, metilfenidato o atenosine, si es que hay trastornos afectivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, si es que hay trastornos de ansiedad de igual forma, y si es que hay trastornos del sueño, melatonina. Definitivamente la melatonina es el medicamento que ha sido
estudiado y recomendado para los trastornos del sueño y TEA, más no las benzodiazepinas por el riesgo de adicción que pueden tener de dependencia. Luego quitarlos realmente es bastante complicado. Ahora, les había señalado que precisamente hay muchos estudios, por citarles dos aquí, sobre tratamientos para las anormalidades biomédicas asociadas con el trastorno de espectro autismo. Y a veces esto se ha criticado de una manera muy fuerte, pero yo creo que pueden ser bastante prometedores y no hay que cerrarse a estudios que se han hecho. Aquí lo que señala es que hay algunas posibilidades, por ejemplo, de estudios de doble ciego controlados que se han investigado, por ejemplo, el uso de L-carnitina y multivitaminas que contienen vitamina B, antioxidantes, etcétera, como la coenzima Q, y se han investigado también, por ejemplo, el ubiquinol, el ácido folínico, en donde estos tratamientos han mejorado el comportamiento de algunos niños, de acuerdo a percepciones. Faltan más números, faltan más estudios, pero los reportes iniciales son bastante prometedores. Y lo que les señalaba, el efecto de la dieta cetogénica en el trastorno de espectro autismo, es una revisión sistemática muy bien hecha en Brasil. Y ellos señalan que, si bien es cierto, hay estudios, el número limitado de reportes de mejorías después del tratamiento de la dieta cetogénica es insuficiente para recomendarlo como una terapia, pero todavía sigue siendo un buen indicador de que la dieta es una opción terapéutica muy prometedora para este trastorno. Buenas noches. He tenido niños con autismo que les han medicado gamalate. ¿Para qué sirve? ¿Cómo pueden ayudarles? Porque yo como que no he visto. No, sí, ese también creo que es como decían los mexicanos, a veces una muletilla. Es como para darle algo, ¿no? A veces el papá quiere algo. Es como cuando el papá va al pediatra y dice, no me mandó antibiótico. Entonces va al pediatra y se mandan de otro. ¿Sí o no es cierto? Entonces, el asunto es también que no hay. O sea, si uno busca, por ejemplo, GABA más B6 para el tratamiento del autismo, no. Es lo mismo que la cuestión en el lenguaje, cuando uno manda piracetam, es como que más una práctica, pero no hay tampoco evidencia de que sirva. Entonces, sí, no es una práctica útil, no es una práctica que sirva. De hecho, no hay cambios. Entonces, como de vamos a dar algo, porque al mismo autismo también le dan al TDA, también le dan gamalate. Al trastorno del lenguaje, también le dan gamalate, ¿no? Entonces, la verdad es que no sirve mucho. Obviamente, sería de investigar si es que hay estudios que se publican acerca del beneficio de GABA más B6 para ver si funciona. Ahora, la piridoxina, ese sí puede ser un cofactor que ayude a la alteración del comportamiento. Y si hay estudios de entera que el suplemento de vitamina 6 con piridoxina pura sí puede cambiar. De hecho, la piridoxina lo que hace es quitar unos puentes que se generan a través de un complejo metabólico anormal en el cerebro de estos niños, y la B6 lo que puede hacer es evitar que estos puentes se generen más rápido. Entonces, la piridoxina pura, esa sí podría ser un tratamiento prometedor. Y de hecho están dando como de dosis de entre 100 y 200 miligramos al día. Hay estudios con reportes de casos muy cortos, pero resulta bastante interesante. De hecho, los puentes de estos se llaman pentacilinas, las que están en las conexiones anormales cerebrales. Entonces, la piridoxina lo que hace es evitar la formación de pentacilinas. Esto está descrito en el libro de alteraciones metabólicas del trastorno del espectro. Es un libro súper grande. En fin, cuando nosotros tenemos toda esta información, pues ahora obviamente sabemos qué decirles, y de mi parte muchísimas gracias. Les dejo
Centramos Intervención en Autismo y hacemos evaluación. Les voy a explicar un poco de cómo es el proceso de evaluación, qué reactivos aplicamos y cómo es más o menos la aplicación de cada uno de estos reactivos. Para la evaluación diagnóstica nosotros utilizamos el A2-2, el ADR, una evaluación de desarrollo, una evaluación neuropsicológica, evaluación del lenguaje, aplicación del DSM-5, el otro que ya tenemos toda la información, y la evaluación psicológica clínica. Eso sería en conjunto. El ADR y el A2-2 son el gold standard que se utilizan para evaluación. Muchas personas aquí no utilizan el ADR porque consideran, bueno, primero está en base al DSM-4, es una de las quejas que dan que no se debe utilizar, y porque la aplicación dura de 1 hora y media a 2 horas y media. Entonces el tiempo que te toma para realizar este test es bastante largo. Sin embargo, en mi experiencia, creo que es súper necesario porque te da un diagnóstico retrospectivo y conductas específicas y preguntas donde le llevas al papá a que vuelva a la edad de 4 o 5 años, de 2 y 3 años, anclándole a episodios, en dónde vivías, dónde estabas, en dónde trabajabas, en qué escuela estaba tu hijo, para que te puedan dar información que normalmente si le preguntas, como que tu hijo se relacionaba con los niños, o cómo era su relación con niños de su misma edad, y diferentes criterios que tenemos dentro del diagnóstico, no te van a decir o te van a decir no. Entonces es una herramienta que te sirve muchísimo para sacar información. Bueno, se da la historia del desarrollo temprano, generalización y gravedad de los comportamientos, porque pides ejemplos explícitos de cómo se da la conducta, cómo se produce, cómo es la estereotipa, porque a veces, por ejemplo, hay niños súper chiquitos que cuando se emocionan hacen este movimiento, y no es un estereotipo, es solo un movimiento de desarrollo. Y muchas veces los papás, del rato que tú les das, posiblemente tu hijo tenga TEA, empiezan a investigar, ¿no? A verse, a meter videos, eso es un estereotipo, mi hijo sí tiene. Entonces más o menos es para poder ir determinando y quitando información que no nos sirve y coger información que sí nos sirve. Evaluación con el niño A2-2, esta es una evaluación directamente con el niño, crea un contexto donde nos permite observar el comportamiento social, comunicativo y intereses repetitivos. En el A2-2 el padre está dentro de la sesión, es decir, él participa, no participa, está sentado. Si es que necesitas que participe, viendo que el niño no responde, le pides al papá que haga diferentes cosas. En el módulo T, en el módulo 1, en el módulo 2. En el módulo 3 y en el módulo 4 no es necesario que estén los papás presentes porque es más como una entrevista, los módulos para los más grandes. Nos da respuestas a problemas diagnósticos, especifican anormalidades, descripción detallada de comportamientos, criterios definidos y operacionales, enfoques de situaciones precisas. Por ejemplo, hay una parte del test del A2-2 en el donde tratas de crear un ambiente donde se pueda producir un estereotipo. Entonces, por ejemplo, las burbujas es algo que a los niños que se emocionan, que tienen emociones fuertes, se dan los estereotipos. Entonces hay las burbujas. La burbuja, además, todo el material que utilizas es un material específico. Entonces utilizas como una pistola que tiene un sonido el rato que suelta las burbujas. Entonces este sonido más las burbujas produce este tipo de estereotipos. Hay otro ejercicio dentro de los dos que es de un globo. Un globo o un cohete son dos diferentes objetos que utilizas. Entonces soplas del globo, le sostienes y le botas. Entonces esto también, la reacción frente a estar con ansiedad, produce estereotipa y entonces puedes ver este tipo de cosas en el niño. Más o menos toda la evaluación del A2-2 busca eso, reproducir en un ambiente natural diferentes conductas que el niño te puede dar y puedes observar. Importante un entrenamiento, es importante un entrenamiento de investigadores y administradores. En el A2 es importante lo que haces y lo que dejas de hacer. Entonces es súper importante el rato de la formación de lados. Necesitas saber ubicación de tu cuerpo, ubicación del papá, ubicación del niño. Hay veces que ejercicios necesitas formar un triángulo para poder ver atención conjunta, para que puedas ver si es que el niño hace el seguimiento objeto, mirada objeto. Entonces es súper importante que sea preciso y que haya entrenamiento en el ADOS, porque si no hay errores en los que intervienes mucho y haces que la conducta no se dé, o intervienes poco
y marcas una conducta que no es, porque no esperaste que el niño responda el tiempo suficiente. Entonces es súper importante estar entrenándose. Es súper valioso igual entrenar con pacientes que no tienen, con gente, familiares que tengan, que puedas aplicar helados, porque muchas veces cuando estás mucho tiempo metido en autismo, es difícil diferenciar dónde hay y dónde no hay, y qué cosas son de desarrollo normales y cuáles son alteradas. Entonces es importante estar súper entrenado antes de aplicar con un niño, con TEA, con un niño, con un paciente. Son evaluaciones estandarizadas, todo está en procedimiento, escalas, edades, cálculos, todo está estandarizado. El objetivo, información estandarizada acerca del diagnóstico del autismo, comportamientos sociales, uso de vocalizaciones, lenguajes y gestos en situaciones sociales, y juego e intereses. Entonces, todo esto se produce dentro de la evaluación del A22. Tienes juguetes, es un juego libre al principio, entonces tienes juguetes por todas partes, tienes carros para ver si es que el niño da la vuelta y gira ruedas, tienes pelotas, tienes cubos, a ver si alinea objetos, tienes un montón de material que busca obtener conductas que te permitan ver. Patrones restrictivos igual, hay niños que le quitas un objeto, por ejemplo, el pop-up para los más chiquitos son estos objetos de causa y efecto, aplastas y sale, aplastas y sale. Hay niños que se pueden quedar 5 minutos en aplasta, sale, sale. El rato que retiras, hay una conducta disruptiva, explosión. Entonces es patrones restrictivos y repetitivos y no te permiten cambio de actividad. Entonces más o menos vas todo el tiempo probando situaciones dentro de este juego, porque es un juego, todo juego. Sociales también, por ejemplo, otra parte donde haces interacción social, entonces el cucutras, te tapas con una cobija, ¿dónde estás? Y haces esto, a ver si es que el niño te responde y reacciona a esto. Si es que ves que el niño no hace un vínculo contigo, puedes pedir intervención con el papá. Entonces le pides al papá que realice, a ver cómo responde, a ver si hay sonrisa social, a ver si hay contacto visual, a ver si hay petición, porque cuando no hay lenguaje también puede haber petición. La petición puede ser ver lo que quiero y verte a los ojos, y eso significa quiero esto, aunque no haya producción verbal. Si es que el niño hace esto, sí tiene comunicación, aunque no es una comunicación verbal. Eso es importante saber, porque muchas veces ves que no hay lenguaje y dices no se comunica. Y el lenguaje no solo es el lenguaje de la comunicación, sino el lenguaje engloba un montón más de cosas. Entonces es importante diferenciar. Está estandarizado por tareas de actividades, o sea, son tareas específicas que tienes que hacer. No tiene un orden establecido, es decir, tú puedes ir y volver de diferentes actividades dependiendo del niño. Hay veces que si yo estoy en triángulo con el niño y necesito hacer atención conjunta y señalar algo para que él vea, puedo aplicarlo al principio, al final, no importa el orden. Si es que le veo al niño muy alterado o que está cansado, entonces puedo hacer una actividad que es sentada en la mesa. Entonces, con que cumplas con todas las actividades que debes hacer, no importa el orden en el que se realice. Es importante también esto porque tienes que hacer lo más natural posible. O sea, no puede ser una evaluación donde te sientas y tienes que hacer esto, sino es más bien un contexto social donde el niño socialmente nos pueda dar conductas. Los materiales son estandarizados, eso es súper importante, son materiales fijos. Para Latinoamérica se permitió hacer diferente uso de materiales, te dan una especificación del objeto, cómo tiene que ser, qué sonido debe hacer, porque eso es súper importante porque está estandarizado, te crea una reacción y si es que no suena, no te crea lo que necesitas ver. Entonces eso es súper importante. Comportamientos del examinador, qué hago y qué no hago, cómo se cuantifican los comportamientos observados, cómo se adquiere el diagnóstico y el entrenamiento del examinador. Eso es importante, siempre estar entrenando, si es posible, filmar y ver, porque a veces puedes aplicar 1000 veces de lados y mientras más apliques es más probable que te equivoques, porque piensas como que ya está todo resuelto. Entonces es importante que alguien te vea y te diga, ¿sabes qué? El brazo no estaba así, el rato que bloqueas, hay actividades que tienes que bloquear, no pusiste el brazo, estuvo mal. Entonces es importante siempre estar evaluándose para no caer en yo ya sé y no importa y hago perfecto. Entonces es súper importante. Y el A22 es un instrumento clínico, crea un mundo social, como les dije anteriormente, en el que los comportamientos del TEA se pueden observar.
Tiene actividades estructuradas como no estructuradas. Hay actividades que tienen juego libre, donde tú ves al niño cómo interactúa con los objetos. Tienes objetos donde puedes ver la alteración sensorial. Tienes un objeto que, por ejemplo, es una lija. Tienes pelotas con diferentes texturas. Entonces, un niño sensorial lo que va a hacer es coger el objeto con lija y quedarse ahí. Entonces, tú puedes ver ahí una conducta. Tienes también los cordones. Entonces, los niños les gustan los cordones y empiezan con esto. Son lanas también, entonces textura. Entonces son un montón de objetos que te permiten sacar las conductas que necesitas ver para ver si hay una alteración o no. Actividades estructuradas como no estructuradas, jerarquía de comportamientos del evaluador. Esto te permite ver cuántas veces tienes que aplicar. Por ejemplo, te dice la llamada del nombre. La primera vez le dices tú, la segunda vez no te respondió. La segunda vez le dices tú, no te respondió, vuelves al papá, le pides al papá que él le llame por el nombre y así es una jerarquía que tienes que ir cubriendo hasta que dices, bueno, no responde por el nombre. Normalmente cuando no responde por el nombre, los papás sí llegan a ponerse ansiosos, entonces es importante siempre tratar de calmar. No, sí te regresó a ver un poco para que la ansiedad baje, no te preocupes, no pasa nada, vamos a hacer otra actividad. Porque el rato de la evaluación de ver los papás, que el rato que tú estás probando conductas y el hijo no te está respondiendo, empiezan a sentir un montón de ansiedad y se preocupan o te dicen, no, es que en la casa sí hace eso. Entonces es importante dirigir a los papás que no traten de ingresar hasta que tú no les digas que lo hagan, porque normalmente quieren sacar toda la conducta que no está haciendo el niño, que no está respondiendo. Es importante también decir que porque mucha gente nos dice, bueno, el niño no tiene una interacción contigo, tú no te conoces la primera vez que te ve. El test está hecho para eso mismo. Si es que tú aplicas un A2, ahora yo doy un diagnóstico, la próxima vez que se aplique en 6 meses, porque normalmente, dependiendo de la edad del niño, se debe reaplicar en 6, 1 año, 3 años, dependiendo para ver cómo ha evolucionado con terapia, con la terapia que haya seguido. Es importante que otra persona sea la que le tome, porque el rato que tú evalúas y luego vuelves a reevaluar, igual que a nivel terapéutico, no es bueno que una sola persona realice la terapia y la evaluación, porque tú creas un vínculo con el niño y a veces ves avances que no existen, o ves mucho avance o no ves avances, pero es porque estás acostumbrado a estar todo el tiempo con él y tener intervención con él y ya viste conductas anteriores en el lapso. Entonces es importante que otra persona haga la reevaluación. Dependencia de la experiencia, cuándo actuar y cuándo no actuar. Entonces eso es importante. La aplicación de lados es súper importante. Hasta dónde debes presionar al niño, porque muchas veces buscamos la conducta porque no queremos dar diagnóstico. Entonces buscamos, no, a ver, vamos por acá, que me vea por acá. Otra vez, intentemos esta otra vez. El bloqueo de juguetes, veamos si es que me regresa a ver y me pone la mano y hay contacto visual. Entonces es importante hasta dónde ir para tener un diagnóstico real. El A2 está separado por módulos. Los módulos dependen de la edad de desarrollo y del nivel de lenguaje. Es importante saber el nivel de lenguaje antes de aplicar el módulo, de escoger el módulo. Entonces tenemos el nivel de lenguaje, el módulo T, que es de más chiquitos, de 12 meses a 30 meses. No verbales a frases simples. Entonces si es que el niño es no verbal o tiene frases simples y está entre los 12 y 30 meses, escoges el módulo T. Si es que el niño está en 31 meses en adelante, independientemente si es que no hay lenguaje, escoges el módulo 1. Y el módulo 2 es para cualquier edad que tenga habla con frases a lenguaje fluido. El habla con frases tiene que ser 2 palabras más un verbo. Esa se considera una frase. Eso es importante. Si es que no estás seguro del módulo que vas a escoger, porque muchas veces los papás te dicen, bueno, el niño sí habla, pero el niño habla diciendo mamá teta, o sea, que no es una frase, pero para los papás sí es una frase. Entonces es importante escoger el módulo más bajo. Las actividades que van entre el módulo T y el módulo 1, hay actividades que son similares. Entonces coges el más bajo, empiezas y el rato que estás haciendo, ves si la comunicación verbal te da para avanzar al módulo 1 o te quedas en el módulo T. Entonces
Entonces es importante, si es que no estoy seguro del nivel de lenguaje, cojo el módulo más bajo para luego poder aumentar las actividades que necesito del siguiente módulo. El ADR, entrevista para el diagnóstico del autismo revisada, esta es la que les digo que está basada en el DSM-4. A pesar de que está basada en el DSM-4, es súper útil. No hay una nueva, se va a hacer en unos 3 años aproximadamente, salga en inglés, lo que quiere decir que salga en español en 7 o más. Entonces es importante tomar esta como una evaluación. Sí hay discusión de que si se debe utilizar o no, pero hay criterios y conductas que te sirven para diagnóstico. Es una información mucho más detallada retrospectivamente de todo el desarrollo del niño. Características atípicas de funcionamiento social y comunicativo y comportamientos restringidos y atípicos, que son los que nos dan. Y esto nos ayuda a esclarecer el diagnóstico. El ADR se aplica a los 24 meses, sin embargo, sí te da información antes, hay conductas que no debes aplicarlas como son antes porque el niño no tiene por qué realizarlas. La duración es de 1 hora y media a 2 horas y media, a veces más. Es una orientación general, historia temprana del desarrollo, comunicación y lenguaje, desarrollo social y juego, intereses y conductas peculiares, varias conductas no específicas, más habilidades especiales. Entonces también te busca una parte de la evaluación, te dice como, bueno, ¿tú crees que tu hijo tiene una memoria superior o mejor que los niños de su edad? ¿Tú crees que la parte visoespacial está mucho mejor que los niños de su edad? Entonces un poco también para ver la parte de Asperger en este caso. Y ver en qué son buenos, porque es importante que el diagnóstico, el A22 y el ADR te dan mucha información de partir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito trabajar? El niño no tiene contacto visual, mira pero no sostiene la mirada y no es funcional, no es socialmente, no utiliza socialmente. Entonces es importante, toda esta información que nos da el A2 y el ADR nos permite hacer un plan de intervención, o sea, ¿qué cosas necesito trabajar después de este diagnóstico? ¿Qué es la importancia del diagnóstico? Además de tener, bueno, tiene trastorno del espectro autista, sino es un poco el principio de qué es lo que tengo que hacer. Aquí está, bueno, que se centra en el DSM-4. La población para la que es apropiada la entrevista desde la niñez a la vida adulta, desde los 2 años, en general se utiliza para una evaluación diagnóstica más completa. Aquellas computaciones elevadas en el SCQ, que era el cuestionario de screening, es importante aplicarles la ADR. La entrevista ofrece cuantificaciones de la sintomatología autista mediante las puntuaciones algorítmicas. Entonces, igual te da sintomatología autista de acuerdo a la información que te proporcionan los papás. Hay veces que el papá te dice una cosa y no hay punto de corte y el rato que tú le ves al niño está todo. Entonces es importante también saber que el diagnóstico no es lo uno o es lo otro, es el estudio general de todo, del desarrollo, de lados, de la ADR, evaluación de videos en casa, en la escuela, evaluación neuropsicológica, evaluación emocional. Cuando son más grandes es importante hacer toda la parte emocional porque hay alteraciones. Entonces es importante saber que el diagnóstico es completo, es todo, o sea, es la parte, todo nos da el diagnóstico, no uno o otro test. El ADR ha demostrado validez cuando hablamos de niños de 24 meses porque los padres no perciben normalmente los síntomas autistas antes de los 18 meses o hasta los 24 meses. Los cuestionarios de screening utilizados con niños de 18 meses producen falsos negativos. Hay conductas que solo el rato que el niño empieza a tener interacción social explotan. Entonces ahí es cuando dices, bueno, sí era autismo. Entonces es importante siempre estar alerta en eso. La mayoría de características indicativas de autismo no se manifiestan claramente hasta los 2 años, que empieza la parte social, que es esta comunicación social alterada. Aunque puede haber patrones restrictivos súper marcados que puedes ver claramente. El diagnóstico de TEA se basa en anormalidades cualitativas de la conducta que son difíciles de diferenciar del retraso difíciles en el desarrollo evolutivo general de los niños pequeños. Por ejemplo, juego de simulaciones no se desarrolla habitualmente hasta los 18 meses de edad. Su ausencia a temprana edad no tiene el mismo diagnóstico que en edades posteriores. Entonces esto es importante saber qué cosas el niño debe hacer y qué cosas no a ciertas edades, porque a veces
todavía no es tiempo de que él tenga una interacción social con otros niños, por ejemplo, y queremos ver conductas así. El propósito es obtener una descripción suficientemente detallada de la conducta para que el entrevistador determine si la conducta se ajusta a los criterios especificados. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco y a completar toda la información, porque como les mencionó Alejandra, la evaluación que nosotros hacemos intentamos que sea lo más completa posible, es decir, para tener no solo el diagnóstico, porque lo que nos debería interesar no es el diagnóstico, sino es el punto de partida para decir, bueno, ya sabemos que tiene, ahora sé cómo comenzar a actuar. Y hay muchísimos casos, bueno, han venido muchos casos de fuera de la ciudad, por ejemplo, que no tienen acceso a los chiquitos a intervención, porque el tema del autismo todavía está en pañales aquí en nuestro país. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta evaluación, completando, ¿no?, con los criterios clínicos, que son sumamente importantes, con el ADR, con el A22, es completar con una evaluación de desarrollo, con evaluación de lenguaje, con la neuropsicológica, dependiendo de las edades de los chiquitos, para darles a los papás ya un plan de intervención y decirle, bueno, si es que no tiene una terapista que esté especializada y capacitada en TEA, pues al menos llévese este plan de intervención. Y con esto le entrega este documento a esta persona y ella más o menos tendrá una idea de qué hacer y tal vez se interese mucho en su caso y decida capacitarse mucho más para poder mejorar el pronóstico del pequeño. Entonces, lo que hacemos en evaluación de desarrollo es importante para determinar las habilidades y necesidades. No únicamente centrarnos en qué es lo que no puede, qué es lo que le hace falta, sino qué es lo que es bueno para hacer, o sea, qué le gusta, cuáles son sus intereses y para qué sus habilidades están muy aptas, digamos así, para tomarlas esas como un anclaje para lograr las destrezas que todavía no las logran. Entonces es importante, y cuando se les entrega unos informes a los papás, es importante decirle, bueno, sí, tiene autismo, es un proceso doloroso y demás, pero también tiene altas capacidades, es muy bueno visualmente, tiene una muy buena memoria, podemos explotar esas habilidades para que así los papás se vayan con un aliento de que, bueno, sí, tenemos un diagnóstico que nos va a causar algunas dificultades, pero también hay cosas buenas que podemos sacar de esto. Es el punto de partida para la intervención. Y es muy, muy común, ¿no? Y nosotros con nuestra experiencia hemos visto que este desarrollo disarmónico es bastante común en los chicos con TEA, ¿no? Este desarrollo en picos que se llama de soy muy buena en habilidades de visopercepción, por ejemplo, pero con muchas dificultades en habilidades de desarrollo verbal, de comprensión auditiva, en cuestión de fluidez verbal, por ejemplo, porque obviamente el cerebro de las personas con autismo funciona de una manera diferente. El procesamiento de la información en el cerebro de ellos es diferente. Es mejor que damos apoyos visuales, eso ya sabemos y hemos comprobado con los sistemas de intervención, y sabemos que el procesamiento de la información de forma auditiva es un poco deficiente o tal vez les causa un poco más de dificultad. Entonces eso se demuestra en estas evaluaciones, ¿no? Y ahí es como que un punto más para corroborar y decir, bueno, sí, en el A22 nos da punto de corte, en el A10 también nos da punto de corte, y en la evaluación de desarrollo también se presenta un perfil disarmónico que corrobora esa información. Y también se confirman las alteraciones en el lenguaje, las de comunicación, las habilidades de juego, de socialización, y es súper importante esto de autoayuda, ¿no? Porque a veces dejamos de lado las capacidades que tienen los niños y de desarrollar habilidades de independencia, porque decimos, bueno, tiene autismo, entonces le voy a dar haciendo todo, y los papás se vuelcan a yo les resuelvo todos los problemas y llegamos a la parte de sobreprotección. Entonces ahí les damos como que una señal de alarma a los papis y decimos, bueno, sí tiene autismo, pero también tiene que ser una persona independiente, y queremos lograr eso a través de esta evaluación. Lo que nosotros hacemos y hemos venido utilizando es una escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia, que es la Brunet-Lessing, que muchos conocerán. Nosotros utilizamos esta porque, bueno, ya ha sido revisada, y aparte porque el tiempo de aplicación es corto, porque no necesitamos alargarnos mucho, ¿sí? Porque tenerle al niño en varias sesiones, el ADN nos cuesta algunas sesiones, el A22 es una sesión más, y utilizar unos test muy largos es tenerle al niño en muchísimas evaluaciones, y eso genera mucho estrés en la familia también. Entonces los resultados también se ven afectados con eso. Entonces, bueno, digamos que los puntos fuertes de esta escala es que evalúa todo el desarrollo, la parte postural, la coordinación visomanual, el lenguaje y la socialización. O sea, están evaluadas todas las áreas de desarrollo, y eso es lo importante, ¿no? Para saber cuáles son los puntos fuertes y cuáles son las necesidades. Y los resultados que nos da un perfil de desarrollo, una edad de desarrollo. Y esto de aquí sí queremos como que enfatizar, porque
es importante tener el punto de partida y decir, bueno, cuando comenzamos o cuando dimos un diagnóstico, este chiquito de 2 años y medio, 2 años 6 meses, tenía una edad de desarrollo de 1 año 6 meses. Pero después de un cierto periodo de intervención, cuantitativamente ha aumentado su edad de desarrollo y sí, subimos 6 meses, 8 meses, 10 meses con la intervención. Porque es importante que, a pesar de que haya modificaciones de conducta, que observacionalmente se ven muchos cambios, ¿no? De que ya aprende nuevas habilidades, pero eso no se puede cuantificar. Lo que decía Alejandra, hay veces que uno se apersona mucho del caso y dice, bueno, sí, ya puede hacer esto, ya puede hacer el otro. Sí, pero ¿y cuantitativamente qué? O sea, ¿cómo comprobamos y le decimos al papá, sí, estos son los resultados después de este periodo de intervención? Entonces, eso es importante. Y bueno, es importante aquí que la Brunet Lessing también tome en cuenta el ajuste de prematuridad en el caso de haber. Utilizamos las pruebas complementarias de 24 meses a 5 años. Aquí súper importante, nosotros tomamos en cuenta la escala verbal, si es que el niño tiene comunicación verbal. En el caso de no tenerla, pues el test tiene una adaptación para no verbales, entonces así no perjudican las puntuaciones de su desarrollo y asimismo nos da cocientes de desarrollo y edad de desarrollo. En la evaluación del lenguaje, nosotros aplicamos esta evaluación para corroborar también los datos que nos ofrece la evaluación de desarrollo y toda la cuestión de que sabemos que los niños con autismo tienen dificultades en la comunicación, dificultades en el lenguaje, para así tener un punto de partida como que más claro. Y nosotros, en el caso de nosotros, nuestro equipo no está conformado por un terapista de lenguaje. Esperemos que en algún tiempo ya podamos incluir esto, pero para poder remitir al profesional que está capacitado para ello y para que él haga la intervención de su área en específico. Entonces, utilizamos igual un test que nos permite una evaluación cualitativa, que es importante, pero también cuantitativa. La evaluación del lenguaje evalúa la parte comprensiva y expresiva, el punto de partida para la intervención y corrobora la información de los test anteriores. También hacemos evaluación neuropsicológica, que es súper importante para ya unos niños un poquito más grandes y tal vez los niños de un nivel de funcionamiento un poco más elevado, digamos así. Entonces, esto nos ayuda para la intervención y aparte porque evalúa habilidades neuropsicológicas que son bases para aprendizajes escolares. Por ejemplo, si no tenemos una buena atención, no tenemos una buena memoria, no tenemos una buena comprensión auditiva, ¿cómo pretendemos que ese niño en el área escolar, en su desenvolvimiento escolar, aprenda un proceso de lectoescritura, por ejemplo, o aprenda los procesos de prematemáticas? Eso ya nos vamos a grados más complejos. ¿Cómo aprendemos que el chico haga una redacción, por ejemplo, si sus habilidades básicas neuropsicológicas están fallando? Entonces es importante intervenir también en estas áreas y la evaluación incluye esto también. Utilizamos la evaluación neuropsicológica infantil, la neuropsicológica escolar y también utilizamos para los jóvenes y adultos. O sea, cada evaluación tiene sus edades y rangos específicos, ¿no? También se evalúan funciones ejecutivas, porque sí es muy importante, ¿no? Hay una teoría, se llama la teoría del déficit de la planificación y función ejecutiva, que dice que los chicos con autismo, en su gran mayoría, no todos, porque en el autismo no podemos generalizar, dice que tienen dificultades en estas que son las funciones ejecutivas. Un resumen cortito, lo que significa es que las funciones ejecutivas nos ayudan a planificar y a cumplir una tarea, a llegar al objetivo. Entonces, esa cuestión de hacer los pasos para cumplir ese objetivo es lo que les cuesta un poco a los chicos con autismo. Entonces, si sabemos que en eso fallan, pues entonces es importante evaluar para saber exactamente en qué parte de esas funciones ejecutivas está fallando para dar la intervención neuropsicológica adecuada en ese caso. Y obviamente en estas evaluaciones se refleja nuevamente el desarrollo disarmónico, ¿no? Un desarrollo verbal deficiente y habilidades visuales con puntuaciones por encima de la media, casi siempre, al menos la de visopercepción en los test de neuropsicológica infantil y escolar es muy común. Y aparte de eso, estas evaluaciones corroboramos la información que realiza la parte psicológica, ¿no? De que si tenemos déficit de atención, por ejemplo, la psicóloga utiliza los test específicos para descartar o confirmar el diagnóstico, que aquí también se confirma, y decimos sí, pues en la evaluación neuropsicológica también presenta habilidades deficientes en atención, por ejemplo. Entonces todo así como que se va empatando y se va uniendo un solo rompecabezas para poder determinar un diagnóstico y un diagnóstico veraz y efectivo. Y bueno, aquí va la psicóloga. Sí, justamente. Entonces, como les explicaron mis compañeros, el proceso de diagnóstico después de todas las evaluaciones que hemos realizado, como les explican, nosotros dependiendo de las características del caso, todo lo que vamos a utilizar
es para el DSM-5 con respecto al trastorno del espectro autista. Dentro de esto consideramos las 4 características principales, las 4 áreas principales que son deficiencias de la comunicación e interacción social, patrones restrictivos y repetitivos, toda esta sintomatología que se da desde las primeras fases del desarrollo y que hace un deterioro clínicamente significativo en todas las áreas donde se desenvuelve el paciente. Como les había descrito Nicolás, las gravedades se describen para saber la necesidad de ayuda que, bueno, un poco redundante, la necesidad de ayuda que nosotros necesitamos saber con respecto a la intervención. Entonces, estos son 3 niveles: gravedad de ayuda, necesidad de ayuda notable y necesidad de ayuda muy notable. Bien. Dentro de esto tomamos en consideración, obviamente, la edad del paciente, porque antes de los 24 meses nos basamos un poco en el A2, porque este nos da un riesgo de preocupación. Entonces, con este nivel y en consideración a los demás test, damos un diagnóstico que es un riesgo de presentación no tan definitivo como darle el trastorno del espectro autista. Entonces, para esto también el DSM considera los criterios, 2 criterios en especial, que son el criterio de discapacidad intelectual y el criterio de deterioro del lenguaje. Para esto, dependiendo de las características del paciente, evaluamos con pruebas específicas, en este caso para discapacidad intelectual, el coeficiente intelectual, que dependiendo igual del nivel de lenguaje que tengan, utilizamos las pruebas específicas, y dentro del deterioro del lenguaje igual una prueba específica. Sin embargo, si es que no podemos realizar estas pruebas cualitativas y cuantitativas, nos basamos en las pruebas específicas que son del A2 y del ADIR para poder guiarnos y poder distinguir y poder decir en qué nivel están de este criterio. En la evaluación psicológica clínica, como les dijo Pamela, dependiendo de la edad del paciente, hacemos el diagnóstico diferencial con otros trastornos, en especial el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y depresión infantil. También consideramos, a partir de los 8 años y viendo el nivel de funcionalidad del paciente, una evaluación emocional a través de test proyectivos y cualitativos. Nosotros consideramos que es súper importante este tema de salud mental familiar y estamos en el proceso de formar grupos de apoyo porque creemos que es súper importante la estabilidad emocional familiar para que la intervención pueda fluir y vaya siempre en bienestar no solo de la persona con el diagnóstico, sino de toda la familia y que puedan tener una buena interacción. Y bueno, ahora después de toda la evaluación y de todo este proceso que es un poco largo, digamos así, que a nosotros nos toma como unas 6 a 8 sesiones, aparte de hacer el estudio de caso, ¿no? Porque creemos importante eso también, de que cada profesional evalúa desde diferentes puntos de vista, y eso es lo valioso, digamos así, de los diagnósticos que deberían ser realizados por un equipo multidisciplinario, porque nos deja ver los diferentes puntos de vista de otros profesionales y nos dice, bueno, sí, yo le pongo este puntaje de 1, no, y yo creo que le pongo este puntaje de 2. Entonces, realizar ese estudio de casos nos ayuda a nosotros a tener en cuenta estas cuestiones de observación que a veces a una sola persona se le puede ir, ¿no? Por más experiencia, y lo que decía Alejandro, esta cuestión de que cuando uno aplica varias veces alguna cosa, dice, no, pues es que yo ya me lo sé todo. Pero cuando está otra persona ahí de observador como para apoyar, y no en manera de crítica, de lo estás haciendo mal, sino de tenemos que mejorar en esta cuestión, yo creo que se vuelve mucho más valioso la entrega de un informe diagnóstico, así, ¿no? Y después de la evaluación diagnóstica, nosotros creemos fundamental la intervención, porque la intervención mejora notablemente el pronóstico. Entonces, después de la evaluación, el siguiente paso debe ser la intervención especializada, y esta sí creemos conveniente que esté enfocada para superar los déficits y potencializar las habilidades, que esta intervención debe respetar el ritmo de cada individuo y la generalización de los aprendizajes, es súper importante. Sabemos que los chicos con autismo tienen dificultades en generalizar los aprendizajes, pero estas cuestiones de rigidez, ¿no? Entonces yo aprendí con la terapista que me dice cuál es el color rojo y yo señalo, pero si mi mami me dice pásame la manzana roja o pásame la camiseta roja, pues ya no sé cuál es el rojo, y ese aprendizaje no se vuelve significativo y no se puede trasladar a todos los ambientes donde se desenvuelve el chico.
capacitación y seguimiento en las escuelas también es importante, porque en las escuelas es donde más problemas se presentan, ¿no? Entonces, capacitarles a los profesores, darles las herramientas para que ellos sepan cómo intervenir en determinados casos, ayuda muchísimo más a que la intervención sea más fluida. Entonces, por eso la intervención vuelve a ser multidisciplinar, del especialista en intervención IT, los papás como pilar fundamental, porque ellos son los que deben estar más capacitados, y nosotros siempre recomendamos eso a los papás, de mientras más se empoderen del diagnóstico de su hijo, mientras más capacitados estén, mejor pronóstico tendrá su pequeño, porque al final los profesionales somos transitorios, en algún momento dejaremos de estar, nos iremos a otro lado, o los papás dejarán de necesitar de nuestros servicios, pero los papás nunca van a dejar de ser papás. Y bueno, cuando ya llegamos a un punto en que hemos avanzado muchísimo en intervención, se recomienda la remisión, porque no es recomendable que el niño con autismo, porque tiene autismo, necesita terapia toda su vida de la misma forma, ¿no? La terapia es fluctuante, entonces ya no necesitamos intervención neuropsicológica, pero sí psicológica, o ya no necesitamos ninguna, y se hacen periodos de remisión. Comenzamos con una remisión cada 3 meses, después una revaluación cada 6 meses, después vamos viendo según las necesidades y dando ese punto de apoyo a los papás, que es súper importante, que ellos se sientan apoyados. Entonces, cuando los papás inician intervención, nosotros les recomendamos y les decimos, hagan intervención con alguien que les apoye, que ustedes digan, bueno, si tengo una emergencia le puedo mandar un mensaje, o le puedo escribir, o puedo darle una llamada y sé que voy a tener la respuesta. Claro que van a haber veces en las que serán en horarios inoportunos o cosas así, pero estableciendo reglas con los papás, estas cuestiones se pueden manejar y ellos también se involucran más en el proceso de intervención de sus hijos. Y bueno, importantísimo el uso de sistemas específicos de intervención. Entonces, para ello la intervención tiene que ser individualizada, partiendo de las habilidades para lograr necesidades, tomando en cuenta las expectativas de los padres y del entorno, ¿no? Porque nos pasaba, por ejemplo, un caso de un chiquito que venía del área rural. En el test, en la evaluación y en las destrezas para trabajar decía, debe comer con tenedor y cuchillo. Pero ellos del área rural no utilizaban tenedor y cuchillo, entonces, ¿para qué le enseño eso? Entonces es importante saber cuáles son las expectativas de los padres en torno a su pequeño. Y lo que busca la intervención deberá ser esto, ¿no? Mejorar la calidad de vida del niño y de su familia en general. No solo de él, porque el niño con autismo pertenece a una familia, no es del niño y la familia, es todo el entorno familiar. Bueno, aquí es importante recalcar que la intervención temprana mejora notablemente el pronóstico y la calidad de vida del chiquito con autismo. Entonces, mientras más pronto se inicie la intervención, mejor será la calidad de vida de ese pequeño y se disminuirán notablemente las conductas que no le permiten ciertos aprendizajes por estas cuestiones restrictivas de me gustan mucho estas cosas, me gusta solo alinear o tengo dificultades para socializar. Para ello, bueno, la bibliografía dice el SDM, que es el Early Start Temper Model, que es importante que la gente esté certificada y capacitada en estos sistemas de intervención, porque es fácil ponerse a trabajar, ¿no? Y decir, bueno, sí hago esto, pero cuando uno en realidad hace la certificación se da cuenta que había muchos errores que se estaban cometiendo y que uno no los toma en cuenta hasta cuando exactamente se estudia cómo es el modelo de intervención. También es importante la intervención neuropsicológica infantil y escolar, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación con programas específicos de modificación de conducta en torno a habilidades sociales. Utilizamos PECs también y recomendamos esto, ¿no? Si no es un niño que se comunica verbalmente, pues que se comunique con un sistema alternativo de comunicación. Y si es un niño verbal, que aumentemos las capacidades de comunicación con PECs. Con PECs hay un embrollo de que no limita la comunicación por el intercambio de imágenes y demás. Pero bueno, está demostrado, ¿no? De que PECs es un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Entonces, hay que tomar en cuenta la valía de estos sistemas. Y el desarrollo de programas de juegos y de socialización y de habilidades sociales con los chicos más grandes, con los adolescentes que ya empiezan a ver esas dificultades de cómo me voy a una fiesta y me gusta una chica y cómo intervengo en estas situaciones, también es importante que la intervención. Y los ejes transversales en la intervención siempre nosotros consideramos, y lo que nosotros hacemos es ABA, que es el análisis aplicado de conducta, y TEACH, que necesitamos apoyos visuales. Igual hay un embrollo ahí en torno del TEACH de mi hijo va a vivir toda la vida con pictogramas, va a vivir lleno de imágenes. Pues no, porque el sistema tiene ciertos niveles de abstracción, entonces comenzamos con objetos concretos hasta que llegamos a tener una agenda como la que cualquiera de nosotros tenemos, que nos ayuda a programar y secuenciar las actividades.
Entonces eso sí es importante, ¿no? Que los sistemas y los ejes de intervención sean específicos para responder a las necesidades específicas que tiene el tema. Y gracias. Muchísimas gracias por su asistencia, siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues sí, lastimosamente nos hemos prolongado mucho en la hora, teniendo un poco de expectativa a que por el tiempo acuda más gente. De todas formas, pues seguimos trabajando en algunos casos. Ya había tenido yo una llamada, ¿no?, por parte de Mónica también para presentación de un caso. Así es que este espacio está abierto. La verdad es que, como les dije al inicio de estas sesiones, este es un espacio de neurólogos pediatras, un espacio de psicólogos, un espacio de neurólogo, un espacio de todos. Así es que la idea es que nosotros podamos traer acá la exposición de casos, traer acá estas novedades, por ejemplo, saber más sobre algunos sistemas de intervención que como médicos nosotros no conocemos y que en realidad sí deberíamos conocer, al menos cuál es el orden, no aplicarlas, pero sí conocerlos. Así que este es un espacio para compartir precisamente eso. No sé si tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Solo algo. Yo soy Gustavo Díaz, soy neurólogo pediatra, yo trabajo en el Estado Público, en el Hospital de Universidad en el Sur. Algo importante lo que dijo una de las compañeras, que estamos en pañales y sin el área, y hablando en el área privada, digamos, en el área pública estamos mucho más retrasados, ¿sí? Entonces, la dificultad que tengo yo al menos, por ejemplo, es que ahora el autismo es considerado una discapacidad social para el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? La valoración de discapacidad la hacen los centros de salud, ¿sí? Cuando uno hace un diagnóstico, por ejemplo, yo en el Hospital del Sur, en el sur, a donde lo refiero, a nivel público, no hay un neuropsicólogo. Hay pocos de los que yo conozco en el centro de rehabilitación, en Conocoto, que generalmente nos reciben en ocasiones. Entonces el paciente se pierde, ¿sí? Y yo no le puedo decir, pues ve allá, y donde ustedes me van a decir que una evaluación es súper cara, ¿sí? Entonces no pueden pagar. Entonces eso a mí me preocupa mucho. El día martes, que fue el día del autismo, hicimos una casa abierta e invitamos a las instituciones públicas y las privadas del sur, ¿sí? Porque a veces el sur es como una ciudad aparte, ¿sí? Entonces, pero ahí está, existen muchos niños con diagnóstico, y a veces vamos a esta parte del diagnóstico, ¿no? Que a veces viene el psicólogo y dice, no, el neurólogo tiene que hacer el diagnóstico, y el neurólogo pues, dice, pero necesito una evaluación neuropsicológica. Dice, no, me mandó para que usted me dé el diagnóstico, me dé el certificado de discapacidad para poder sacar su carnet de discapacidad. Entonces, ese es en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere hacer? Al menos yo espero seguir haciendo y formando estas redes de comunicación y poder saber a dónde envió el niño, quién lo va a evaluar y evaluarlo bien. He visto, a veces yo tengo muchas fotocopias de las evaluaciones psicológicas y he visto de todo. Utilizan en ocasiones el 610, que es el que te pide el ministerio, ¿no? Que está basado en el DSM-4, y te ponen un diagnóstico y separan el Asperger, y vemos que ahora el DSM-5 es el que se debería utilizar, ¿no? Pero incluso en las pruebas, mira, en el ADIS, en el ADIR también están involucrados. Entonces, si en el resto del mundo hay todavía un poco de confusión, no se diga, pues acá. Entonces, me da mucho gusto, pues, mi hijo, y sabes que estoy apoyándote en todo esto, y pues para seguir trabajando, ¿no? Y el punto al menos es seguir conociendo y poder, por ejemplo, hoy que las conocí a las compañeras, es pues, cómo poder llegar, ¿no? Cómo enviar y cómo se puede salir adelante con estos pequeños. Y justo el día del autismo era para eso, para concientizar, ¿sí? Para involucrarlos a estos pequeños, para que no sean aislados, porque los ven como seres extraños. El autismo es del niño balanceándose, del niño disruptivo completamente, del que no le interesa socializar, pero es toda la contraria. Entonces, y otro problema, y para terminar, que tengo yo por ejemplo, en la parte privada, los seguros no te cubren autismo, no te cubren, y no puedo enviar un examen adicional, y te piden los auditores, te piden que esto y esto y esto, y hazle entender a un auditor, que generalmente pues tiene su especialidad en auditoría, pero no pasa de un médico general sin hacer de menos, pero hazle entender la necesidad de esto, ¿no? Y entonces en lo público también dicen, no me cubre la evaluación que me cuesta tantos dólares, y te quedas también en eso, ¿no? Entonces, si ven que hay problemas en todos los niveles, ¿no? Pero a pesar de eso se sigue trabajando. Sí, a lo mejor habrá errores, nos seguimos tropezando, pero pues para eso, para seguir adelante, ¿no? Y felicitaciones por la charla, y gracias, ¿no? Por la invitación. Sí.
Bueno, yo soy Mónica Rotaire, en el centro Cerro en el Valle de los Chillos. Nosotros hacemos una propuesta diferente, bueno, no diferente, pero nosotros trabajamos en los trastornos del neurodesarrollo con neuropsicomotricidad, que es una propuesta diferente y con muy buenos resultados. Entonces, vamos a ver si en algún momento podemos presentarles aquí cuál es el trabajo que nosotros hacemos con neuropsicomotricidad, que es otra alternativa para los trastornos del neurodesarrollo. Sí. Yo creo que lo que dice Mónica es muy interesante. A veces no tenemos un orden, y lo que dice Gustavo es cierto. Creo que no hay un orden en hacer las cosas. Todo el mundo está empujando desde su lado y luego nos perdemos, ¿sí? Y la idea precisamente esto es de conocernos, ¿no? Porque yo les conozco mis neurólogos pediatras súper bien, a mis colegas. A la gente tal vez no les conozco. Es como que bueno, vaya a ser terapia, ¿no? Y a la final, quién sabe que a lo mejor sí regresen y otros de plano se pierden. Y es cierto, y otro tema, por ejemplo, de los seguros privados, claro, ¿qué es lo que a mí me ha tocado empujar? Considera un seguro privado y saque el carnet de discapacidad, porque esa va a ser la única manera que el seguro le cobra sus terapias. Entonces casi es como que hemos llegado a lo mejor como en Estados Unidos a tratar de encontrar las debilidades del sistema para poder favorecer a estos pacientes, cuando no debería ser así, ¿no? Como que eso te escriba para que... Claro. Claro, eso es lo que nos toca hacer. Exactamente, ¿Cómo te cubre exactamente. Ya, entonces Porque yo si no, escribo eso. la primera terapia, ok, a lo mejor 20, 25, a la segunda va bien, a lo mejor el primer mes va bien y luego se va diluyendo, se acaban las terapias. A lo mejor este paciente no pasa de 3 meses con el mayor esfuerzo que haga la familia. Luego vienen los otros de manos de hacerse casa y en realidad esto es un caos. La intervención en la parte pública es muy mala. Una evaluación neuropsicológica desde buen nivel, totalmente ausente. Por eso digo, tenemos una guía de práctica clínica que está metido todo el mundo, pero en la dinámica del tratamiento de TEA no salimos para nada. Y es muy frustrante. Por eso es que creo que muchos de quienes estuvimos en la parte pública también desistimos, es como que, ni modo, ¿no? Aparte el tiempo que te dan para diagnóstico, tienes 30 minutos, ¿cómo haces en 30 minutos todo lo que tienes que hacer? Claro, si les toma 8 días. Una consulta en neuropedia en 20 minutos más hacen de votar, ¿no? Sí es complicado las cosas. Entonces la verdad es que... Buenas noches, mi nombre es Jorge Chaco, trabajé con Nico en el Hospital de San Francisco. Soy pediatra y gerente de salud y ahorita estoy director de docencia en el hospital. Y una de las cosas especiales, como tú decías, es complicado la parte pública porque no tienes una red pediátrica, mucho menos. Hospitales generales, casi nada. Si tercer nivel, tampoco tiene. Entonces es complicado esa parte. En verdad nos toca comunicarnos, empezar a buscar gente, amigos, en una zona u otra zona para poder ver qué se puede hacer y resolver todo con el paciente. Pero tal vez tenemos que hacer un poco más allá. Creo que tenemos que ya empezar a imponer, a exigir de que las autoridades del ministerio, del IES, se den cuenta de todo lo que se necesita en la parte pediátrica, ¿sí? Nosotros para conseguir un especialista, un subespecialista, todavía estamos ya 2 meses y el cardiólogo pediatra no puede entrar, a tal punto que el puesto que dejó Nico se lo quiere cambiar de neurólogo pediatra a cardiólogo pediatra para que pueda entrar el cardiólogo, ¿sí? Porque tenemos un problema mayor en este momento, la austeridad. Y la austeridad lo que está imponiendo es de que no se contrate más. Alguien renuncia, ese puesto no se llena. Entonces, crear es complicado. Entonces, pero tenemos que exigirlo porque si no, tenemos un problema muy serio. ¿Cuál es el problema? Estamos con el paciente, luego llega a haber algo, no podemos resolverlo, puede haber demandas y ahí sí llegar a complicarnos a nosotros. En la parte pública, la institución te deja sola. La responsabilidad es del profesional y para de contar. En la parte de auditoría, sí, los seguros privados generalmente se manejan con médicos generales y ahorita están contratando, sin desmerecer y todo, médicos generales que vienen de otro país y les pagan menos. Entonces ellos hacen lo que yo digo que tienen que hacer. Es decir, esto no me cubre, no me cubre, no cubre, y poner el montón de trabas porque sea como sea, así es el trabajo del seguro, así es el negocio, ¿sí? Entonces eso sí es algo que nosotros tenemos, lo que estás haciendo sí es
Y es lo razonable. Es decir, aquí está el diagnóstico, esto, y tiene que hacerse. Ya tenemos la manera a través del carnet de discapacidad, eso, y empezar a protegerles a las personas de esa manera. Si no, no van a tener en un momento la factibilidad de tener un diagnóstico, de tener una ayuda, de tener un tratamiento y cumplir. Pero creo que tenemos que empezar a presionar en la parte pediátrica en todo el nivel público, porque si no nos quedamos, no hacemos nada más. Y la persona, nosotros a veces tenemos que decirle, señora, necesito un diagnóstico cuanto antes, necesito una valoración de su especialista. Si hago el trámite a través del IES en 3 meses tiene el turno en el Carlos Andrés Marín, y si es que no renuncia, pero necesito yo un mes. ¿Me entendió? Me dice, ¿y usted conoce a alguno? Sí, señora, pero no puede decir que yo dije porque yo no puedo, pero yo necesito. ¿Tiene el contacto? Sí, aquí tiene el contacto. Sí, pero no diga que yo fui. ¿Sí? ¿Pero por qué necesito? Su hijo necesita esa parte, necesita solventarse, necesitamos resolverlo. Y eso le dije al Coordinador Nacional de Hospitales, hey, esto está pasando, así necesitamos especialistas, así que Carlos Andrés Marín tenga 3 neumólogos pediatras, nosotros vamos a necesitar, porque la fuga de pacientes a la parte privada, el gasto de bolsillo es muy alto y eso no está controlado. Es que los hospitales no me pasan con la realidad. Discúlpame, tú estás de coordinador. Tú eres el que tienes que ver eso, buscarlo. No le pidas al hospital que haga tu trabajo. Entonces sí es complicado manejar. Y generalmente cuando, sin desmerecer en verdad, hay médicos generales que no llegaron a ver una especialidad, se metieron en la parte administrativa y llegan a tomar decisiones en hospitales. Es caótico, ¿por qué? Porque ellos no vivieron una parte de una formación hospitalaria. Entonces no saben los procesos como son. El programa que muestra eso y es complicado. Sí, gracias. Bueno, felicitaciones, muy clara la exposición. Ustedes decían que es importante, y obviamente es así, que las personas que están trabajando con los chicos se formen, se certifiquen. ¿Ustedes hacen también formación y certificación? Nosotros podemos hacer capacitaciones, pero la certificación la hace los de los sistemas específicos. Si ya les digo con la certificación en PECS, entonces ellos les dan porque Picture Exchange Communication System les da el certificado. Pero si es que la necesidad aquí es muy grande, y a veces acceder a esas certificaciones es demasiado costoso. Sí, es demasiado costoso y nosotros sabemos de esa realidad porque leemos de eso. Entonces nosotros estamos súper abiertos. Por ejemplo, hace 2 meses hicimos a curso porque creemos que formar redes donde más gente esté capacitada es lo que necesitamos ahorita, porque lamentablemente la parte económica, la parte pública no genera las respuestas que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en el Puyo les capacitamos a los papás, capacitamos un poco de profesionales, y si es que los profesionales deciden tener como una capacitación un poco más específica en ciertos sistemas, pues lo pueden hacer con nosotros. Nosotros lo hacemos de la forma mejor que podamos, ¿no? Con la parte práctica y teórica. No es la misma certificación, se la haría el sistema específico de intervención, pero yo creo que se puede contribuir en algo, ¿no? Para que no estés muy a la deriva, que sí sabes cómo utilizar estos sistemas. A mí me gustaría mucho que podamos conversar porque realmente es un tema que a mí me apasiona mucho y no sé si hacen también, bueno, hace trabajo en redes, pero convenios de cooperación, también trabajo también para la Universidad de Ciencia. Y hay ahorita una niña en nosotros que se le tenía que ir a evaluar, así que no van a poder con eso. Entonces varios niños, ¿no? Donde que sería ideal asistir a la formación. Nosotros intentamos hacer como que una vez, o sea, como que organizar los horarios para que al menos estos niños que tienen dificultades
metodología que seguimos. Pues, por ejemplo, si yo hago ABA, solo hago ABA y soy estructurado en el ABA, y si no es ABA no sirve. Nosotros lo que hemos podido ver en los 8 o 9 años que hacemos de intervención es que va a depender del niño. Entonces es importante saber hasta dónde. Bueno, tengo un niño superconductual, que si es que no trabajo con ABA, no me disminuyen las conductas y no adquiere las conductas que quiero para sustituir esta que me está causando dificultad. Y hay veces que no es necesario. El sistema Teach igual es súper estructurado, te da todo súper rígido. Es más, si supieran cómo nosotros hemos modificado las cabezas, nos dirían sí, cortadas a la cabeza. Entonces es importante hacer esto, ver, exacto. Igual hemos aplicado la parte psicomotriz, vimos muchísimos resultados de los niños que también se pudieron ver al nivel de alteraciones sensoriales, de integración sensorial, a pesar de no ser integración sensorial lo que se estaba aplicando, que también es una dificultad súper grave en el autismo, porque hay muchas veces que a nivel conductual, todas las conductas que el niño tiene es por un problema de integración sensorial. El rato que bajas la parte sensorial, la adquisición de conocimientos es mucho más fácil. Adquiere mucho más conocimientos porque la parte sensorial está controlada. No me molesta el olor, no me molesta el ruido, no me molesta la luz, porque si no tienes niños que están totalmente claro, o sea, todo el tiempo, o sea, es una sobrecarga sensorial tan grande que es la sobrecarga lo que no les permite aprender o adquirir una o cierta otra conducta o disminuir otra. O sea, hay niños que se están golpeando contra la pared media hora, contra el piso, que se muerden, que se sacan pedazos, o sea, y es sensorial. Entonces es importante eso también, y eso también es el trabajo, exacto, el trabajo multidisciplinario, porque te ayuda a ver este tipo de cosas, que si solo haces del uno, solo haces del otro, te centras tanto en una sola forma de intervenir que no te das cuenta que todos los niños son diferentes. O sea, cada niño va a necesitar algo diferente dependiendo de lo que tenga, o sea, de la necesidad, si tiene alteración sensorial, si no tiene, si es hiposensible, si es hipersensible, o sea, son tan diversos unos de los otros que es importante darles a cada uno lo que necesita de acuerdo a su diferencia. Entonces, sí, bueno, creo que los que hablamos hasta ahora, porque la verdad creo que los que estamos aquí somos los apasionados y por eso no nos importa. Como se está transmitiendo en vivo por Facebook, hay preguntas de personas. Creo que nada más vamos a hacer una mención acerca de la dieta. Hay mucho, digamos, hay mucha controversia en el asunto de la dieta y la intervención en TEA. Pues digamos que he venido yo estudiando mucho estos aspectos sobre la intervención dietética en TEA. Y se ha visto la dieta libre de gluten y la dieta libre de caseína y ahora la dieta cetogénica. Y por ahí hay otras cosas también fuera de sitio como el hipoclorito de sodio y la dieta altamente restrictiva y pues no comen nada, ¿no? O de repente ya empiezan a conseguir el cannabidiol afuera del país y ya se lo empiezan a dar. Entonces hay muchas cosas. Y yo creo que estas intervenciones dietéticas, cuando cada vez han aparecido más estudios de grupos de pacientes que refieren mejoría con las restricciones dietéticas. Todavía no hay ensayos a gran escala que nos digan que estas intervenciones sean científicamente probadas, pero cuando uno hace estas recomendaciones, los pacientes tienen una idea de que en verdad están funcionando. Entonces, aquí inclusive es aprovecha el espacio, ¿no? para poner en consideración lo que había puesto como proyecto, hacer un estudio de investigación acerca, por ejemplo, de la dieta cetogénica en pacientes con TEA. Y comparar los que tienen restricción de gluten con lactosa y versus los que están recibiendo dieta cetogénica. Hicimos una tesis de investigación con la doctora Elena Benavides, que ahora ya es pediatra, acerca de la restricción de lácteos en el comportamiento de los niños con TDA y medimos calidad de vida. Y la calidad de vida fue mejor en los pacientes que restringieron los lácteos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se dio este fenómeno? Porque es también muy común ver que estos pacientes con trastornos de neurodesarrollo, sobre todo TEA y TDA, pueden tener como un patrón atópico, alérgico, rincha alérgica, intolerancia a la lactosa, alérgicos a la proteína de leche de vaca. Entonces, ahora que yo he empezado a preguntarles, un buen número tienen estas alteraciones gastrointestinales. Entonces, como que sí hay que replantearse las cosas. Creo que ahora
podrían ustedes revisar un documental que está en Netflix que se llama The Magic Pill, ¿no? Como somos súper buenos para una serie, les voy a decir que dejemos de ver un capitulito de la serie y podamos ver este documental. Este se llama Magic Pill y habla sobre digamos, todos estos errores, entre comillas, que hemos venido cometiendo sobre la dieta. La leche, digamos que es un alimento nuevo en nuestra población. Estoy hablando de 200 años. Uno dice, pero 200 años está bastante. No. Para este grado de alimentación, este tiempo de alimentación, 200 años es muy poco. Nuestros abuelos tomaban leche sin ningún problema, ¿no? Por poco de la vaca, así directamente al vaso. Yo, por ejemplo, en mi generación, ya somos intolerantes a la lactosa. Nuestros hijos ya son alérgicos de la leche de vaca. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, en realidad nuestro intestino estuvo preparado para eso o no. Yo sí me cuestiono mucho. Y el síndrome de intestino permeable se basa precisamente en esa disbiosis que tuvimos, o ese cambio de bacterias y toda la